Abre tu Biblia en el capítulo 11 del libro de Josué. Déjame hacer un pequeño resumen y oramos y luego vamos a la palabra. El libro de Josué tiene, digamos, en su estructura una primera parte del capítulo 1 al capítulo 5 que podríamos llamarle la etapa de preparación. Del capítulo 6 al capítulo 12 está esta segunda parte que es la etapa de la conquista. Y dentro de esta parte que vamos a terminar, es primero Dios la próxima semana, que estamos en esta etapa, en la etapa de la conquista, está también a su vez dividida en lo que sería la incursión en el centro de la tierra prometida, todo lo que es la zona de Jericó, Jai. Luego vimos también la semana pasada la incursión hacia el sur en la tierra prometida, donde está toda esta rebelión que se arma de varios reyes, de 5 reyes, y cómo Josué pelea guiado por Dios y toma toda la tierra prometida. Y el día de hoy vamos a ver esta última etapa de conquista, que es en la parte norte de la tierra prometida. En un momento, después de ver un poco pues vamos a verlo de una vez, ¿no? Vamos a ver nuestro video animado con música y todo. Recuerda, la primera parte del video no la estudiamos en Josué, esa es la parte que está antes, está del otro lado del río Jordán, las luchas en Basán y contra el rey de Og, y todo esto lo puedes leer en los libros anteriores a Josué. Y a partir de que cruzan el Jordán vas a poder reconocer Jericó, porque dan 7 vueltas, las trompetas, los muros, el grito, todo esto. Después vamos a ver la conquista a Jai, luego como van hacia el norte, recuerdas, van hacia el monte a establecer un tiempo de adoración y a consagrarse. Vimos acá que era un viaje largo que hacen y regresan. Luego tenemos, y van a ver ahí un puntito verde, que son los Gabaonitas, que parten de Gabaón hacia Gilgal, donde está el campamento de Josué. Y después vamos a ver en puntitos azules los malos que van en contra de Gabaón, y pues no les platico la película. Entonces, ¿sí lo tenemos? Ok. Ahí estamos en Jericó, las 7 vueltas. No tenemos las trompetas, el grito, los muros caen, la lucha en Jericó, la quema de Jericó, Jai, la batalla en Jai, la quema de Jai. Ahora vean la ida a la adoración de Gabaón, los enviados, luego los enemigos contra Gabaón, la lucha en Gabaón, la persecución, el sol que se detiene y el resto de la incursión hacia el sur. Vemos el rey de Geser, que recuerdan la anterior semana vimos cómo va y también recibe su merecido. Hebrón, Debir, y luego la última parte que vimos, que es la incursión hacia el sur, hacia las montañas, los llanos, y regreso a Jai. Y esto es lo que vamos a ver: la unión de los reyes allá arriba, la pelea, que eso es lo que vamos a estar viendo el capítulo del día de hoy, y la última batalla que está narrada en la quema de la ciudad de Hazor, y eso marca la tierra prometida. Esa va a ser la tierra que van a tener al final de estos años de lucha. Por si quieres volver a verlo en tu casa, si te gustó la producción, está en YouTube y lo acabo de poner en mi blog también. Acabo de poner el enlace en mi blog, puedes checarlo, ibertcruz.blogspot.com. Es bueno ir leyendo e ir viendo, te va a servir para entender muy bien el libro de Josué. Y dicho esto, pues vamos a orar y comenzamos, ¿les parece? Señor, te damos gracias por este día y venimos delante de ti a rogarte que tú con tu palabra, Señor, hagas aquello que tú prometiste hacer, que es transformarnos. Mientras vemos tu gloria en este espejo, Señor, que nuestro rostro sea iluminado por tu luz y nuestro corazón sea transformado con tu espíritu, Señor.
Te ruego que tú nos hables, que tú nos muestres, que tú contestes, Señor, preguntas, que tú nos exhortes, tú nos corrijas en este tiempo, nos instruyas, para que podamos salir de una manera distinta a como entramos y de esa manera, Señor, así poder darte gloria mientras caminamos día a día, mientras el mundo ve cómo tú eres poderoso para transformarnos e incluso para utilizarnos. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11. Cuando oyó esto Javín, ¿qué cosa es lo que oyó Javín? Bueno, lo que termina en el capítulo 10, que es la incursión por todo el sur, que Josué y los israelitas habían derrotado a esta coalición de 5 reyes. Cuando Javín oyó esto, Javín, rey de Hazor, dice que envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret. Cineret es una zona que vamos a ir viendo, y en la Biblia la vas a ver muy seguido. Cineret es otro nombre en el Nuevo Testamento se lo llama también el mar de Galilea, o el mar de Tiberíades, o Kineret. Es el mismo nombre, Cineret, Kineret, el mar de Tiberíades, o el mar de Galilea, o el lago de Galilea. Realmente no es un mar, es un lago un poco grande, pero un lago al final, que es donde suceden muchas de las historias que leemos en el Nuevo Testamento. Jesús y la tormenta, cuando camina sobre el agua, es precisamente sobre este mar. Y bueno, eso está al norte, en los llanos, en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Jermón, en tierra de Mizpa. Todas estas zonas, todas estas regiones están al norte. La zona sur ya estaba bajo el control del pueblo judío. La zona norte, entonces, al escuchar Javín que los reyes del sur habían sido derrotados, lo que hace es armar una coalición mucho más grande. No son 5 reyes, ahora son mucho más. Hablamos al menos de 12 naciones conglomeradas para esta batalla. Verso 4. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Esto sucede cuando Javín oyó lo que Israel había hecho, o lo que Dios había hecho más bien. Y ya lo hemos visto, siempre que tú intentes poner tu vida en manos de Dios, siempre que intentes cumplir la voluntad de Dios, siempre que intentes vivir bajo la guía del Espíritu Santo, vas a enfrentar oposición. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 12, Pablo le dice a Timoteo: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta es una realidad y es una promesa de Dios. El poner tu vida en manos de Dios va a generar oposición, es automático. Ahora, acompáñame a Hechos, capítulo 14. Déjame ilustrarte un poquito lo que sucede cuando tu vida es puesta en manos de Dios. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Pablo, en uno de los viajes que está haciendo, dice el verso 21, después de haber anunciado el Evangelio en aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fíjate, confirmando los ánimos. Esta es la forma en la que Pablo confirmaba los ánimos de los creyentes en estas ciudades. Fíjate cómo confirmaba. Confirmaba los ánimos de los creyentes, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, fíjate lo que les decía, para animarles y a que permanecieran en la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esas eran las palabras de ánimo de Pablo a los creyentes.
Anímense, es necesario que pasemos muchas tribulaciones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no te saques de onda si estás en pruebas. No te saques de onda si ahora empiezan a irte mal en los negocios, empieza a irte... Pues no que pongo mi vida en el Señor y todo se va a solucionar. Sí, pero en el Espíritu. Vas a tener paz, vas a tener gozo. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Ok, déjame primero plantearte la realidad y luego te voy a plantear la realidad que no alcanzas a ver algunas veces, pero que es tan tangible como la prueba. Pedro escribió diciendo: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. O sea, si te has hecho creyente y no ha pasado nada en tu vida y nadie se ha sacado de onda, hay algo en tu vida que no está funcionando del todo bien. Hay algo que no está correcto. ¿Por qué? Porque el mundo rechazó a Jesucristo y ninguno de nosotros es mayor que el Maestro. Y si no estás experimentando el rechazo, no estoy hablando de que te agarren a golpes, no estoy hablando de eso, a lo mejor no estás viviendo eso, pero si tienes que tener una lista de personas que ya no te quieren hablar, porque eres cristiano, si tiene que haber una lista de personas que te desprecian, si tiene que haber personas que hacen burla y escarnio de lo que ahora son los lineamientos principales de tu vida, si tú no estás experimentando eso el día de hoy, yo te invito a que vengas a la presencia de Dios y le pidas que examine tu corazón. Hay algo que no está bien, porque no estás contra la corriente. El enemigo es abrumador. Ahora, déjame hablarle a los otros. A lo mejor sí estás viviendo una prueba y te han corrido del trabajo y ya no te hablan y tu familia te rechaza. Y dices: esta prueba es demasiado grande. Esta prueba es extremadamente grande. Pues déjame decirte que sí. Josefo, el historiador, dice que en esta batalla había 300,000 soldados de infantería. 300,000, ¿puedes imaginar 300,000 soldados de infantería? 10,000 de caballería y 20,000 carros de guerra, obviamente con un soldado en cada carro. O sea, el ejército que está viniendo a combatir a Israel es terriblemente grande. No es como el que acababan de vivir, es mucho mayor, sofisticado. Tienen caballos y tienen carros. En esa época carros era como tener tanques. Imagina 20,000 tanques entrando a la Ciudad de México. Así, era abrumadora la cantidad de ejército en contra del pueblo de Israel. Y a lo mejor el día de hoy tú te sientes así. Y dices: ya no puedo más. Ok, lo primero que tienes que hacer es entender que la prueba va a estar ahí. Es ineludible. La única manera de evitar estar en pruebas es estar delante del Señor. Y si estás aquí, espero que todavía no estés delante del Señor, porque todavía respiras y caminaste para venir aquí. Y mientras respires y estés en este cuerpo, vas a tener lucha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ok, sigamos leyendo y vamos a ver cuál es la alternativa ante esta realidad. Verso 6. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Y esto me encanta porque Dios le dice: no tengas temor. ¿A quién? Al que tiene temor. Josué de pronto se entera de esto
se entera de la magnitud del ejército que está frente a él y tiene temor. ¿Sabes qué? Tener temor no está mal. Muchas veces nos hacen sentir culpables. No tienes miedo, te falta fe. No, espérate. El miedo es una reacción natural. Ahora, el miedo no puede ser tu consejero. Fíjate qué es lo que sucede. Josué escucha la voz de Dios. Dios le dice, no tengas temor de ellos, porque mañana, a esta hora, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y le dice, no tengas temor. Y le da primeramente una exhortación. No tengas temor, ¿por qué? Porque yo voy a entregarte los muertos delante de ti. Probablemente si yo fuera Josué le diría, Señor, tú dime, no tengas temor porque voy a darte tanques y caballos y 200,000 jinetes y 500,000 caballos y una bazooka y un arma de rayo láser y yo esperaría que Dios me dijera eso. Pero Dios, te das cuenta que no cambia su circunstancia. Sigue siendo el mismo ejército de Israel contra el mismo monstruoso ejército de los impíos. La diferencia no está en las circunstancias, la diferencia está en la palabra de Dios. Dios le dice, yo voy a entregarte los muertos delante de ti. No temas, no te voy a dar armamento, no te voy a hacer más fuerte. No temas. Y me encanta porque le dice, mañana a esta hora yo los voy a entregar. O sea, es una cuestión de tiempo, nada más. Tienes que esperar y hacer lo que te corresponde. Nada más. El tiempo, mañana a esta hora van a estar muertos. No te preocupes. Después de darle esta exhortación, le da una instrucción. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. ¿Qué quiere decir desjarretar? Bueno, desjarretar es un término que habla de cortarle básicamente la pata a un caballo, no rebanársela totalmente, sino es cortarle lo que en el humano sería algo así como el tendón de Aquiles, es cortarle un tendón a los caballos en las patas y de esa manera ya se hacen inútiles para guerra, no pueden correr, no pueden cargar, ya se hacen inútiles. Eso es desjarretar. Y le dice, de todos modos, aunque no hubieras sabido, suena feo, ¿no? Imagínate que tú eres un caballo y te dicen, te vamos a desjarretar, así como, oh. Bueno, pero ya sabes, es cortarle los tendones que le dan movilidad y fortaleza al caballo. Y lo segundo que le dice es, quema sus carros. Y Josué probablemente dice, ¿no podríamos usarlos? O sea, estamos hablando de 10,000 caballos y 20,000 carros. Seríamos un ejército imparable. Si nos o sea, Señor, utilicémoslos. Vamos a fortalecernos. Y me imagino a Dios diciéndole, serías un ejército imparable. ¿Qué ejército te ha podido detener hasta el día de hoy? ¿Cuándo has necesitado de caballos? ¿Cuándo has necesitado de carros? ¿No ha sido suficiente mi palabra y mi dirección? Y muchas veces tú y yo hacemos eso. Le decimos, Señor, te creo. Y mi fe alcanza a decirlo, pero no alcanzo a vivirlo. Y Dios te dice, tienes que comenzar a diezmar. Tienes que honrarme con tus recursos. Tú dices, Señor, pero es que no me va a alcanzar para pagar la renta y no sé qué. Y estás pensando que tú dependes de tu sueldo para pagar la renta, cuando realmente dependemos de Dios. Y en todas las áreas de tu vida corres este peligro. ¿De qué? De empezar, como dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 3:3, empezar en el Espíritu y terminar en la carne. La instrucción de Dios es muy clara. Te voy a dar la victoria y no te apoyes en tu capacidad o en tus recursos. No lo hagas.
no lo hagas. Dios ha sido fiel hasta ahora, Dios nos ha pagado la renta, Dios nos ha ido bien, y viene una oportunidad de hacer un negocio y vamos a poner un antro, que el día de hoy es lo que vende. Y eso va a poder permitirme pagar todas mis deudas. Oh, no te apoyes en tu sagacidad, no te apoyes en tu prudencia, no te apoyes en tu estudio de mercado, apóyate en Dios. Y créeme, Dios no está en un antro. No vas a encontrar en eso. Puede ser que tengas mucha ganancia económica, pero no vas a tener paz, definitivamente. No, si hasta el día de hoy Dios ha pagado tu renta y viene esta oportunidad de oro delante de ti, si no es de Dios, no la tomes. No te apoyes en eso. Apóyate en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y créeme, en un antro no lo vas a poder reconocer. O en un negocio de ese tipo. Filipenses capítulo 3. Pablo en el capítulo 3, versículo 3, a los filipenses, establece 3 cosas bien importantes. Nosotros somos la circuncisión. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de caminar en la carne o caminar en el espíritu. Y dice, nosotros somos la circuncisión. Y no está hablando de una nación, no está hablando de los judíos que tienen la circuncisión. No. Está hablando espiritualmente. Nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios, o literalmente en espíritu adoramos a Dios. Número 2, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y número 3, no tenemos confianza en la carne. Esos somos, los espirituales son esos. Eso es caminar en el espíritu. Adorar a Dios en espíritu, gloriarte en Cristo, no en ti, y no tener confianza en la carne, sino dependencia en la obra de Dios. Y Dios le da esta instrucción a Josué. Y Josué, verso 7, fíjate lo que hace. Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. ¿Qué hace Josué? No pierde tiempo. No pierde tiempo y se lanza, dice, Dios, tú me los vas a entregar, pues voy. Y se lanza con un ejército mucho menor al que se va a enfrentar. Y dice que vino de repente, o literalmente inmediatamente contra ellos, junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué se lanzó y empezó a atacar. Verso 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. O sea, obedeció lo que Dios le dijo. Quemó sus naves, por decirlo de esta manera. No me voy a sostener de nada, solamente de Dios. Es lo único cierto que hay. La palabra de Dios en tu vida y en mi vida es más estable que el suelo que estás pisando. Si hay un lugar donde debes afirmar tus pies, es en la palabra de Dios. Verso 10. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Hazor, esta es la ciudad, y mató a espada a su rey. Este es Jabín, el rey de Hazor, el que había iniciado todo esto. O sea, tomó Hazor, que era una ciudad grande, mató a espada a todos, a su rey primeramente, pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Hazor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. ¿Qué es lo que hace Josué? Obedece todo lo que Dios le había dicho y quema todo. Verso 13. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas
no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada, hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué es lo que sucede? Pues Josué con todo el ejército toma a Hazor, mata a su rey, mata a todo y empieza a barrer con todas las ciudades. Pero dice que las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemaron. Mataron a todos los habitantes, pero no quemaron las ciudades que estaban sobre las colinas. Y esto, acompáñame a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 10, es el cumplimiento de esto que Dios había prometido. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. O sea, eso es lo que están haciendo, están tomando cosas que ya estaban ahí, que Dios había prometido que iban a estar para ellos. Solamente quemaron a Hazor. Enseguida vamos a regresar porque hay toda una enseñanza a partir de esto. Déjame terminar de leer el capítulo, verso 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, es una tierra muy fértil, los llanos, el Arabá, ese es un desierto, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte de Jalac que sube hacia Seir, eso es hacia el monte Seir que está un poco al norte, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, eso es totalmente al norte, a la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Verso 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No fue fácil, fue una guerra, una batalla tras otra batalla que duró aproximadamente 7 años, y lo vamos a ver más adelante, el tiempo exacto en el que duró todo esto. Verso 19. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, que estos hicieron un pacto con Josué, ya lo estudiamos también. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Déjame hacer una pausa ahí, porque yo sé que tú estás leyendo y dices, oh, ¿Dios está haciendo eso? Dios endureció el corazón de los reyes para no tener misericordia y que fuesen desarraigados. Ese Dios no me suena muy un Dios de amor. Ok, número 1. Primero tengo que entender que Dios es soberano. Y dice Pablo que nosotros somos barro, como vasijas de barro en manos de Dios. ¿Y qué vasija de barro puede decirle a su hacedor, no me hiciste bien? Dios tiene la libertad de hacer barros para honra y barros para deshonra. Vasijas de barro para honra, vasijas de barro para deshonra. ¿Y quién puede decirle a Dios, estás mal? ¿Quién de nosotros podía decirle a Dios, es injusto lo que haces? ¿Quién podría corregirle la plana al Dios del universo? Él tendría la autoridad, el derecho, y sería justo si barriera con toda la humanidad en un instante. Entonces, primero tengo que reconocer eso y entender que Dios creó al impío también para su propio propósito, dice Proverbios. Para el día malo, Dios también creó al impío. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Dios no está obligado a tener misericordia de nosotros. Pero Dios tuvo misericordia. Pero de ellos no. Ok. La palabra endurecía el corazón, verso 20. Esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos.
Ahí está la clave. Es la misma palabra, igual que sucede con Faraón, que dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Es la misma palabra, en el hebreo es la palabra shazak, que literalmente quiere decir fijar o fortalecer. Es como cuando te peinas, o bueno, a lo mejor al día de hoy tal vez ya no, pero en los 80s, las mujeres se peinaban y se hacían su jopo, ¿no? Y así quedaba, ¿no? Si no conoces esto, pon en YouTube videos de flans y vas a ver. Así. Y para que no se cayera, agarraban spray y ya quedaba eso ahí. No era gel, era el spray y quedaba eso ahí. Lo usan también las bailarinas de ballet cuando tienen que peinarse y hacerse su moño para que no se salgan los pelos por ahí. Se peinan y se ponen el spray y eso queda totalmente fijo. Es ese mismo principio. Dios fijó el corazón de estos reyes. ¿A qué me refiero? Si el día de hoy tú insistes en rechazar a Dios, Dios va a fijar tu corazón ahí. No es el deseo de Dios, pero Dios va a respetar tu decisión. Romanos capítulo 1 es el mejor ejemplo de esto. Romanos capítulo 1, vamos a leer una gran porción de Romanos, versículo 18. Dice, la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No dice que detienen con falta de entendimiento, con falta de comprensión. No. El incrédulo no es incrédulo porque no entiende. El incrédulo es incrédulo porque rechaza a Dios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios, no en su entendimiento. Jesucristo dijo, la luz vino al mundo y los hombres no entendieron la luz. ¿Dice eso? No. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque no entendieron la luz. ¿Dice eso? No. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Verso 19, Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. No hay nadie sobre la tierra que pueda decir, es que yo nunca supe quién era Dios. Falso, mentira. Dios se manifestó. Y lo conociste, pero lo rechazaste. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas? Su eterno poder y su deidad se hacen, ¿cómo? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El razonamiento humano es una trampa. El razonamiento en la carne. Fíjate que anualmente se gastan millones de dólares tratando de diseñar tecnología que te permita recoger señales del universo. Y tenemos millones de dólares invertidos en satélites, en antenas, en todo. De hecho, hemos enviado como humanidad satélites al universo que así nomás pues que vayan y van emitiendo ondas y van emitiendo señales buscando alguna forma de vida. ¿Sabes qué es lo más gracioso de esto? Que la premisa es que si tú recibes una señal que tenga una cierta coherencia, que tenga un cierto orden, esa señal va a ser tomada como que fue emitida por un ser o por una civilización inteligente. Por ejemplo, si de pronto estamos aquí y los de la NASA escuchan en una de sus antenas, van a decir,
Hay alguien inteligente ahí, porque esa señal tiene ritmo, tiene métrica, es una melodía, y eso no es azar. Alguien envió esa señal, por lo tanto hay vida más allá de nuestra atmósfera, de nuestras fronteras. Eso no puede ser azar. Y a esa misma persona le dices, y cuando ves hacia el interior de tu cuerpo, y ves la maravillosa armonía que hay en cada célula y en tus pensamientos y tus manos y tus nervios y la vida que es tan compleja. Bueno, es que eso es producto del azar. Eso es realmente producto del azar. En el principio no había nada y de pronto todo explotó y salió una célula y una proteína, y eso sí es azar. El razonamiento humano es así de ilógico, No es que no entienden. El que no quiere creer en Dios, no quiere creer en Dios. Fíjate qué más sucede, porque esta es una cadena. Detienen con injusticia la verdad, no reconocen lo que Dios les manifestó, después de haber mostrado a Dios cosas que pueden ser entendidas por medio de estas cosas. Dice el verso 20 al final, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón necio fue llenado de tinieblas, fue hecho oscuro, profesando ser sabios. Yo no creo esas cosas. Yo soy muy inteligente como para creer que hay una serpiente que habla. ¿Sabes qué? Profesando ser sabios, se hicieron necios. La humanidad ha evolucionado tanto que ya no necesitamos de religión. Dios fue un concepto inventado por las tribus primitivas para darle explicación a los fenómenos que no podían entender. Ahora, en cambio, logramos entender todas las cosas y la sociedad está cada día peor. Y funcionaba mejor cuando creías que no la entendías. Y si alguien me dice, no está mejor, no está peor, está mejor, pues tú dime en qué planeta vives. Bueno, antes las cosas eran igual, solo que no se sabían. No es verdad. No es verdad. Las cosas día a día están peor. Día a día las cosas están peor. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No los hizo necios Dios. Ellos se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahora Dios no es el soberano. Ahora el soberano soy yo. ¿Por qué? Porque yo, el hombre, yo decido qué es bueno y qué es malo. Yo decido qué cosa es amoral, qué cosa es moral, qué cosa es correcta y qué cosa es incorrecta. Y esa es la postura del humanismo. Verso 24. Por lo cual, por todo esto, ¿viste la cadena? Rechazando a Dios, rechazando la verdad, volteando a ver su propia sabiduría, cambiando la gloria de Dios, poniéndose en el trono. ¿Qué es lo que dice? Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué dice? ¿Dios los empujó? No. Dios los entregó. Dios estuvo poniendo su mano, deteniendo, pero aquel que está empecinado en rechazar a Dios, Dios confirma su corazón. Dios afirma su corazón. Y levanta la mano. Y dice, si tú quieres, dale, papá. Y entonces el hombre necio de corazón se lanza a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Dios dio la verdad, esta es la palabra de Dios es verdad, esto es lo que define lo que es bueno y lo que es malo, y cambiamos esto, pues eso es un libro, son leyendas, ahora la verdad es distinta.
Estamos en otra época. La Biblia estaba bien en aquella época, es un buen documento literario. No, es la verdad. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Todo lo que tú escuchas, y perdón que lo diga con nombre y apellido, pero todo lo que tú escuchas en Hoy, en Ventaneando, en Tempranito, todos estos programas, en Educación para Padres, todo eso es mentira. Esta es la verdad. Y si tú empiezas a escuchar esas cosas y a abrazar esas cosas, estás abrazando la inteligencia humana entenebrecida, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y ahora el hombre es el digno. Por lo cual, al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Prende la tele. Prende la tele. ¿No te da vergüenza, pena ajena lo que ves ahí? Y lo hacen a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Y dices, ¿qué les pasa? ¡Qué vergüenza que mi madre me viera diciendo eso, haciendo eso! ¡Qué vergüenza que un niño me viera diciendo eso y haciendo eso! Pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entre otras cosas, todas las enfermedades que tenemos el día de hoy, todos los traumas, todos los problemas, es la retribución al extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, eso está muy fuerte. Yo no apruebo. Es como, tenía un maestro de batería que un alumno fue un día y le dijo, vengo a ver la clase a ver si me convence. Y mi maestro le dijo, pues váyase yendo porque no estoy para convencerlo, yo soy el maestro y usted es el alumno. Y acabo de darme cuenta que no me convence este alumno. Y ahora nosotros juzgamos, pues no sé si me convence Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Y ahora están en el último lugar. Ya su mente está reprobada, ya su mente no razona bien, ya su mente escribe libros como esos que tú sabes, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dime si no parece el titular de estas revistas de espectáculos, si no parece el titular de las noticias que estamos viendo día a día. Esto es la sociedad. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, así que aquí ojo con esto, porque a lo mejor dices, esas cosas las hacen los de la tele. Pero aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de los que las hacen, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A lo mejor tú no las practicas, pero te complaces con los que las practican. Déjame decírtelo, si ese es el razonamiento de tu corazón, Dios va a afirmarlo. Dios va a ponerle fijador. Y un día, como lo vimos hace un par de domingos, te vas a encontrar en el punto de que ya no puedo creer. Pero déjame darte otra esperanza. A lo mejor tú estás en el otro lado de la esfera y dices, no, yo quiero agradar a Dios.
Yo deseo agradar a Dios y caigo y me levanto y otra vez volví a tropezar, pero quiero agradar a Dios. Entonces, ¿sabes qué? Dios va también a afirmar tu corazón. Y va a estar firme en Él, y la obra que Él inició en ti, Él la va a llevar hasta término. Pero esto es algo que tiene que partir de tu corazón. Dios no te va a empujar. Verso 21 de Josué capítulo 11. También en aquel tiempo vino Josué y derrotó a los anaseos. Los anaseos eran los gigantes. Literalmente anaseo quiere decir de cuello enorme o de cuello grande. ¿Recuerdas los que cuando entraron los espías a la tierra prometida, hace 40 años, entraron a la tierra prometida y llegaron con Moisés y le dijeron, la tierra es increíble, fluye leche y miel, pero hay gigantes. Hay gigantes, bueno, son estos. Los que vieron y los desanimaron, ahora Josué está yendo a enfrentarlos. Y dice que los destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Y estas son zonas, son territorios de los filisteos. Y ahí quedaron los gigantes. ¿Y Gat te recuerda algo o a alguien? De Gat, muchos años más adelante, va a venir Goliat, que es descendiente de estos anaseos, que fueron expulsados del territorio de Israel, que quedaron en territorio de los filisteos y que más adelante va a ser el que va a ser derrotado por David. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de guerra. Una vez más, déjame recordarte que tomó toda la tierra quiere decir que, digamos, destruyó la columna vertebral. Ya no había imperios, ya no había grandes naciones, había pueblitos. No quiere decir que expulsaron a todos, simplemente tomó la ciudad, o tomó la tierra prometida, y ahora cada tribu va a ser encargada de limpiar. Un poco como sucede cuando un ejército en guerra toma una ciudad, pues cerca las fronteras, toma el control de la ciudad, de los puntos estratégicos, y luego empieza a barrer los edificios y los escondites del enemigo. Es más o menos eso lo que sucedió. Tomó toda la tierra y ahora cada tribu va a tener que limpiar la zona que le corresponde. ¿Cuál creo que es el mensaje central de todo esto? Número 1, ¿sabes qué quiere decir Jabín? Que fue el que organizó toda esta rebelión en el norte. Jabín quiere decir el inteligente. Y creo que me habla justo de lo que estuvimos leyendo. ¿Sabes? Uno de los flancos donde tienes que pelear para caminar en la vida en el Espíritu es tu propia sabiduría. Porque dentro de ti, por decirlo de alguna manera, vive Jabín, el inteligente, el que tarde o temprano va a venir y va a declararle una guerra a la parte en espíritu que quieres caminar. Y tu espíritu va a decir, hay que hacer esto, y el inteligente va a decir, ¿cómo crees? No seas religioso, no pasa nada, que tanto es tantito. Jabín, el inteligente, es un flanco donde tú tienes que pelear. ¿Y sabes cómo lo vas a pelear? ¿Con obediencia? Cuando Josué escucha la voz de Dios, yo los entregaré mañana, él se levanta y va, obedece. Eso es fe. Eso es fe. Cuando recibo una instrucción de Dios en mi tiempo devocional o en la prédica, creer y obedecer, apresurarme a ponerlo por obra. La segunda cosa que vas a hacer para luchar esta batalla es no confiar en la carne, no proveer para la carne. Confía en Dios, abrázate de Dios, esfuérzate en la gracia, persevera en la gracia. La batalla duró años. La guerra en la que estás va a durar años. ¿Cuántos? Justos los que vas a vivir.
La batalla la vas a terminar el día que entregues los tenis, el día que le regreses la sonrisa al Creador, el día que le presentes tus manos y le entregues tus ojos. Tú sabes que nosotros los creyentes no vamos a morir, no vamos a experimentar esa muerte. En un parpadeo, en el momento en que mueras, vas a cerrar los ojos como si pestañearas y al abrirlos Él va a estar delante de ti para decirte: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero mientras estemos aquí está esta batalla. Está esta batalla. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. Reconócelo en todos tus caminos. Si eso está en tu corazón, Dios lo va a afirmar. Pero si el día de hoy tú dices: Dios no existe, eso es mentira, eso es déjame rogarte a que con sinceridad evalúes todo. Porque si ese es tu pensamiento el día de hoy, Dios lo va a afirmar. Y si el día de hoy tú perseveras en el pecado, un día va a ser demasiado tarde para que des la vuelta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque no nos has pagado conforme a lo que merecemos, sino que hemos recibido gracia sobre gracia de parte de ti y de tu mano. Padre, venimos esta noche a rogarte que tú afirmes nuestro corazón en ti. Señor, si hay alguien aquí que está endurecido su corazón, yo te ruego que hoy, que todavía estamos a tiempo, hoy, Señor, sea el día de salvación. Señor, si nuestro entendimiento está entenebrecido, si nuestra mente está reprobada, yo te ruego que tú nos transformes. Y ayúdanos a caminar creyendo y dependiendo de ti, para que la gloria sea tuya, porque tuyo es todo. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en tus manos. Amén.